Hola, en esta lista de reproducción vamos a ver la historia del proyecto Genoma Humano, todos los hallazgos y las conclusiones que sacaron a partir de esos datos y, por qué no, también un poquito de chismes alrededor de los descubrimientos. Bueno, y toda la tecnología generada alrededor de eso, porque no solo fue los hallazgos biológicos, sino también los adelantos computacionales que permitieron analizar y guardar todos estos datos. Así que bueno, empecemos por eso. Bueno, en esta imagen podemos ver que el genoma se puede guardar en archivos, el ADN, el ARN, la secuencia, o sea, ¿qué va primero? A, T, G, todo eso. Todo lo que es la interpretación de dónde están los genes, cuáles son los marcos de lectura de la polimerasa que podrían generar ciertas secuencias proteicas, cómo es la expresión de esos genes, cómo es la estructura del ADN o del ARN. El ARN puede tener distintas morfologías, cumplir distintas funciones, cómo son los dominios, cómo son los motivos de las proteínas generadas por esos genes, las estructuras proteicas, no solo la secuencia de aminoácidos que genera, cómo son la interacción de esas proteínas, cuáles son las vías metabólicas que están cumpliendo y qué están haciendo, cuál es la química, cuáles son los reactivos y los productos de esas enzimas. Y finalmente, qué funciones fisiológicas cumplen en un organismo, cómo se relacionan con los demás organismos del ecosistema. Así que veamos que es súper complejo y necesita muchos datos para ser analizado. Bueno, y todo esto gracias a Margaret Diehoff, que fue la pionera en la bioinformática, o la madre de la bioinformática, que creó una de las primeras bases de datos de secuencias proteicas. Lo publicó como Atlas. Estaba desarrollándose también Internet en ese momento, o las bases de datos compartidas entre universidades. Recuerden que Internet nació así, para compartir datos académicos. Ella, Diehoff, desarrolló métodos de alineamiento de secuencias y evolución molecular, o sea que no solo se quedó en el dato, sino que analizó cómo podía ser la filogenia, cómo podía ser la evolución de esas proteínas que estaba analizando. Hoy la bioinformática se usa para el análisis de secuencias biológicas, la organización de genomas y evolución, la construcción de árboles filogenéticos. Se pueden realizar comparaciones entre especies, se analiza la regulación genética, la expresión genética, el metabolismo, vías metabólicas e interacciones, predicción de las estructuras proteicas como dominios u otras conformaciones en base a la secuencia aminoácidica, nucleotídica. Se puede predecir la secuencia aminoácidica a partir de la nucleotídica. Se puede predecir un gen según el marco de lectura. Se puede modelar y hacer predicciones de propiedades biofísicas de las biomoléculas para el diseño de medicamentos. También se puede identificar factores de virulencia o resistencia a antibióticos en organismos. También se puede identificar variantes génicas en la población y su relación con ciertas enfermedades o rasgos. Esto se llama GWAS. Se puede aplicar en medicina, agronomía, industrias, ecología, lo que querramos. La visualización de los resultados se lleva a cabo mediante distintas imágenes. O sea que los datos se pueden visualizar de distintas maneras. Después vamos a verlo. Y todo el estudio de las distintas biomoléculas, de distintas regiones donde ocurren distintos procesos, se separan en disciplinas que se denominan ómicas. Esto es artificial, esto es solamente para el estudio. Recuerden que en la célula está pasando todo a la vez, todo al mismo tiempo. Pero bueno, de acá se desprende del estudio de los genomas la genómica, del estudio de los transcriptomas la transcriptómica, proteomas proteómica, metaboloma metabolómica. Esas son las disciplinas ómicas. También lo podemos ver así, que el estudio de las ómicas es ver la incógnita, el misterio de qué es lo que ocurre entre el genotipo, o sea, entre el ADN, y la expresión, o sea, el fenotipo. Y todo entre medio es la epigenómica, porque es lo que determina qué va a estar activo o desactivado, o en qué grado activado del ADN. Lo que determina eso es el reordenamiento génico, la metilación del ADN, la modificación de histonas, el splicing alternativo, cambios en el ARN, post-transcripción, cambios en las proteínas, post-traducción, etc. Acá en esta otra imagen vemos lo mismo, pero de arriba hacia abajo. El ADN está arriba, la estructura, la función, la genómica, la epigenómica está ahí arriba, que es los genes que están activos.
que son determinados por el ambiente, cómo es el paso a ARN, todos los distintos tipos de ARN que hay, las proteínas, el metabolismo, los lípidos, etc. Más abajo, más cerca de la expresión del fenotipo. Algo de lo que se quería entender durante el proyecto Genoma Humano es qué hace diferente a una célula de otra. Porque tengamos en cuenta que en un organismo complejo, en donde hay distintos tejidos, las células pueden ser muy diferentes. No es lo mismo una célula epitelial del intestino que una célula muscular, una célula neuronal, de la sangre, etc. Hay muchos tipos de células, tipos de tejidos que conforman los distintos órganos. Y tengamos en cuenta que todas tienen la misma información genética. Todas son idénticas a nivel genético. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Evidentemente hay distintos tipos de expresión. Y esto lo tenemos que ver bien porque en un primer momento, en el proyecto Genoma Humano, cuando se dieron cuenta que el genoma es inmenso, se tomó un atajo. Se empezó por investigar qué es lo que se expresa. O sea, el transcriptoma. Y ese transcriptoma es el set de ARNs que se están transcribiendo en determinadas células o tejidos. Cada célula particular, depende de dónde esté y cuál sea su función, está transcribiendo determinado set de ARNs, no la totalidad de lo que podría expresar. El transcriptoma, tengamos en cuenta que es dinámico, o sea que no solo varía con la célula o tejido o función, sino que también varía con el tiempo, según el momento de la vida, la edad, el ambiente celular, lo que reciba de alimentación, lo que tenga de actividad física, por ejemplo, si es un organismo multicelular, también el comportamiento, el grado de estrés, las hormonas que estén activas en esos momentos, los ritmos circadianos, la temperatura y otras condiciones del ambiente. El transcriptoma está compuesto por distintos tipos de ARN, donde el ARN mensajero es solamente el 4%. La diversidad de los transcriptomas es enriquecida por eventos de splicing alternativo de los genes activos de una célula o tejido. La diversidad de transcriptos en un organismo aumenta con su complejidad, es decir, son los distintos tipos de células o tejidos que puede presentar. La secuenciación del ARN-seq permite el estudio del transcriptoma, así se le denomina, ARN-seq. Se publican plataformas online para el estudio del transcriptoma con datos procesados o no. En esta imagen se puede ver todos los distintos sets de ARN. Hoy se han encontrado muchos tipos de ARN, incluso doble cadena, que no se sabe la función que están cumpliendo. O sea que hay un estudio muy... hoy la estrella es más que el ADN y el ARN, podemos decir. Esta imagen me parece interesante para entender la complejidad. Fíjense, a partir del ADN, una parte del ADN se transcribe a ARN. ¿Sí? De ese ARN total, está arriba de todo, parte, solamente el 4%, es ARN mensajero, o sea que se va a traducir. En las células procariotas, todo el ARN mensajero se traduce. En las células eucariotas hay una selección, porque este ARN puede madurarse y si madura solamente es traducido, pero gran parte de este puede no seleccionarse como que no se va a traducir, puede anularse por ARN antisentido, que está en otros genes. Bueno, volviendo más arriba, de ese, el resto, el 96% del ARN que se transcribe, existe el pre-ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN, otros tipos de ARN que no se conoce su función, que son SNC-ARN, INC-ARN en los eucariotas nada más. Ese ARN es un montón y bueno, no se sabe qué está haciendo. El ARN ribosómico sería el 80%, así que es un montón, porque los ribosomas cumplen la función de traducción y son muy importantes. Y las ómicas permiten estudios comparativos. Podemos comparar los genes, las proteínas, podemos basar nuestros estudios en solamente una proteína, por ejemplo, y compararlas en los distintos grupos. Puede ser las distintas poblaciones, ver cómo fue la migración de algunos animales a lo largo de un continente, cómo se dividieron las poblaciones, si se volvieron a fusionar después, los distintos grupos.
Y también podemos comparar qué genes están presentes en algunos organismos y ausentes en otros, si se fueron perdiendo, si ancestralmente los teníamos y después cambiaron. Acá podemos compararlos visualizando los cromosomas. En esta imagen a la izquierda se ven los cromosomas humanos. Fíjense, acá están los 22 cromosomas más los cromosomas sexuales. Los colores corresponden a los cromosomas de los ratones. Entonces pintaron los cromosomas humanos del color que corresponde al cromosoma de ratón correspondiente. Es muy interesante que compartimos un montón y que ha habido muchos rearreglos ahí. Los cromosomas altamente sinténicos quiere decir que están más conservados porque se conservan el orden de los genes que tiene ahí. Es el 17, el 20 y el cromosoma X. Esos son casi idénticos en humanos y ratones. Después acá tenemos del lado derecho una comparación en cuanto a número de genes. Ahí pusieron a los humanos, a los ratones, a los pollos y a los zebrafish, que son un tipo de peces. Y se puede ver que el 70% de los genes los compartimos todos nosotros. Fíjense que como vertebrados somos bastante parecidos entre nosotros. Nosotros no nos vemos parecidos, pero compartimos muchísimos genes. Y si estudiamos microorganismos, podemos visualizar los genes en un círculo. Por eso se llama circus plot. Acá podemos poner los distintos organismos y comparar si están presentes genes y el grado de sintenia que existe entre los distintos organismos. Lo que es interesante ver, en este caso, es Staphylococcus aureus, y lo que estaban buscando acá es si están presentes genes de resistencia a la meticilina, que es un antibiótico. A veces, vancomicina también. A veces esos genes de resistencia se encuentran aparte del cromosoma principal, se encuentran en plásmidos. Eso es más difícil de aislar, pero se puede también. También hay genes relacionados con la virulencia, porque vemos, un ejemplo simple es Escherichia coli, que Escherichia coli es una bacteria normal en nuestro intestino, pero puede encontrarse una variedad que es altamente patógena. Entonces, esto puede estar relacionado con genes que le insertan plásmidos que son de virulencia. Entonces cambia un organismo que para nosotros era mutualista a patógeno. Así que es interesante saber si existen esos genes de virulencia en las distintas cepas. Fíjense acá, hicieron a la izquierda un gráfico en donde Klebsiella pneumonidae, que es un agente patógeno intrahospitalario que causa neumonía, septicemia y distintas infecciones, aislaron las cepas, vieron cómo fue la bifurcación de las cepas a lo largo de los años, cómo aparecieron las distintas cepas, y al lado compararon en un cuadro de calor, un heat map, si existen genes de virulencia y si existen genes de resistencia a antibióticos. Donde ponen rojo es donde están presentes los genes de resistencia. Donde ponen verde es donde están presentes los genes de virulencia. Fíjense que a veces en algunas ramificaciones aparece y en otras desaparece. Bueno, y hoy todo esto se estudia por medio de la genómica, llevado estos años desarrollar el procedimiento, mucho tuvo que ver el proyecto Genoma Humano en este desarrollo. Entonces tenemos la genómica, que tomamos un genoma de referencia, lo secuenciamos por medio de distintas técnicas que vimos en el video de historia de la genética. Ensamblamos por medio de programas computacionales, los anotamos, los hacemos públicos, publicamos las secuencias para que otras personas puedan investigar cosas parecidas y que esté disponible en Internet. Una persona puede hacer investigación hoy solamente con secuencias de Internet, porque la secuenciación va más rápido que el estudio, que la investigación. Bueno, y pasemos a cómo se identifican los genes. Esto es interesante porque una simple secuencia, una simple A, T, G, C, etcétera, etcétera, no nos dice mucho. ¿Dónde están los genes ahí? ¿Cuál es el gen? ¿Cuál se expresa? ¿Cuál no se expresa? Veamos un poco de esto. Como los sitios codificantes podrían estar en cualquier hebra, se pueden establecer pautas de lectura abierta, y estas fueron denominadas ORF, por sus siglas en inglés, Open Reading Frame, que comienzan con una secuencia de iniciación. O sea, las Open Reading Frame son visualizadas por la secuencia de iniciación, que es ATG, y terminan con una secuencia de terminación.
TAA, TAG o TGA. Eso indica la terminación de la traducción. Entonces, cuando la secuencia, los programas computacionales encuentran algo así, lo toma como Open Reading Frame, que es una posible proteína, una proteína hipotética también. Entre las posibles combinaciones de codones se eligen los que tendrían el largo aproximado de un gen, aproximadamente 50 codones, y quedan determinados como ORF. Algo interesante también es ver el número de genes que tenemos y si se condice la complejidad del organismo con el número de genes. Aclaremos primero que la complejidad es el nivel de organización biológica. Por ejemplo, es más simple un unicelular procariota que un unicelular eucariota. Es más simple un unicelular que un multicelular. Si tenemos multicelulares, es más simple a organismos que tienen pocos tejidos, como por ejemplo los hongos, que tienen tejidos en la fructificación nada más y no tienen muchos tipos celulares, a por ejemplo un alga que tiene un nivel de organización de órganos, y lo más complejo sería algunos animales. Algunos animales son sencillos, como los nemertinos, que tienen pocos tipos celulares, pero los animales más complejos, como los artrópodos o los vertebrados, los moluscos, por ejemplo, todos esos animales son muy complejos y tienen muchos números de tejidos, muchos niveles de organización de sistemas de órganos. O sea que son los más complejos. Así se mide la complejidad. Teniendo en mente eso, nos repetimos la pregunta. ¿Un organismo más complejo tendría un genoma más grande? Entonces, trató de responder esto con el gráfico que está acá a la derecha. Y vemos que hay una tendencia a que los más complejos tengan más genes, pero no es una ley. Si vemos abajo, los que más genes tienen son las plantas con flor, que no necesariamente son las más complejas. Así que en esta respuesta implica mucho la historia evolutiva del organismo, porque los eucariotas somos máquinas de acumular genes que podrían ser virus viejos, cosas que nunca se activan, repeticiones de atoramientos de la polimerasa también, porque hay cosas repetidas que o podrían ser genes saltarines o simplemente errores de copia y de la polimerasa. Lo que tienen particularmente las plantas con flor, y también están los helechos, acá no lo pusieron, pero los helechos son lo que más genes tienen. Los helechos son muy grosos porque tienen un mecanismo de incorporación de genes. Hacen lo mismo que las bacterias. Son los únicos eucariotas que hagan. Hay muy pocas excepciones de eucariotas que incorporan genes así, activamente, como los helechos. Esto se descubrió hace poco, no se sabe muy bien cómo es el mecanismo, pero sí vemos en los helechos genes de musgos o otros organismos. Parece que tienen transferencia génica horizontal. Acá este gráfico lo que hicieron fue otra vez intentar representar la tendencia como se pensaba que parecía que iba a ser, ¿no? Solamente se cumple para los primeros organismos, para comparar procariotas con eucariotas, con pequeños multicelulares. Pero después los más complejos ya se encuentran a la derecha. No es que sean más complejos los vertebrados que los invertebrados. Ahí los pusieron en ese orden nada más. A veces se esfuerzan las cosas para mostrar una tendencia. Pero bueno, más o menos se ve en los primeros estadios sobre todo. Entonces, bueno, fíjense, 20.000 genes, 959 células en uno, 20.000 genes, pero 100 trillones de células en otro. Hay como mucha diferencia. Creo que la complejidad se ve más en los tipos celulares que en los genes. Y los genes, bueno, también tiene que ver mucho el grado de control que se tiene sobre esos genes. El grado de expresión, los distintos tipos de expresión, el splicing, el tractio, todo lo que nombramos antes es lo que hace que los genes codifiquen o no codifiquen, controlen grados de expresión o no. Los genes del desarrollo, también no es lo mismo tener muchos genes de desarrollo que produce un organismo más complejo que otros genes que pueden adaptarse a distintas situaciones ambientales, por ejemplo. Así que bueno, hay mucho en el medio del genoma y el fenotipo, muchísimo.
Entonces, no era tan sencillo como solo comprender el genotipo y vamos a comprender el fenotipo. No, gran error. Pero bueno, toda esta comprensión se logró gracias a todos estos estudios de estos últimos años. Vamos a comparar ahora genes de distintos organismos. Arriba de todo a Escherichia coli, una bacteria común en nuestro tracto gastrointestinal. También tenemos B, Saccharomyces cerevisidae, la levadura común, que también vive en nuestra piel. Abajo nosotros mismos, Homo sapiens. Y abajo de todo, en D, Sea maíz, el maíz. La simbología es así. La línea significa una secuencia. En la secuencia tenemos genes y tenemos secuencias que no son genes. Tenemos también pseudogenes, que son genes antiguos que no cumplen ninguna función, van mutando, van cambiando, al no tener presiones selectivas, se van arruinando, por así decirlo. No se corresponden a los genes originales y puede que no tengan ninguna actividad. Y también tenemos secuencias que están en violeta, que es ADN repetitivo. Y todo lo que está en negro es secuencias que no son ni genes, ni ADN repetitivo, ni pseudogenes. Son simplemente bases ahí que no significan nada. Veamos ahora uno por uno. Tenemos que en E. coli la densidad genética es elevada. Fíjense que los cuadritos están muy cerca unos de otros. Y hay muy pocas secuencias repetitivas. En violeta hay muy poquito. Ahí se ve 2 nada más. Podría ser que algunos de estos genes se expresan de manera policistrónica, que quiere decir que pasa a la polimerasa y expresan como un ARN todo junto que después se traduce todo junto y se separa en distintas proteínas. Podría ser. Las bacterias tienen metabolismos así, que se expresan todos juntos, y los genes que cumplen funciones metabólicas similares o una tras de la otra como cadenas metabólicas tienden a estar cerca. Eso es propio de las bacterias. Pasamos a la levadura. Vemos que están bastante concentraditos los genes. Hay muchos, están cerca, pero hay más negro. Quiere decir que hay más secuencias que no significan genes, que no se están transcribiendo. Y vemos que hay un poco más de ADN repetitivo. Bueno, pasamos a humano, y en humano vamos a ver esa tendencia un poquito más, bastante más diría yo. Vemos menos genes, vemos que ahí en esa región, que es también de 50.000 pares de bases, todas son regiones de 50.000 pares de bases, no sé si lo dije. Esto es en la levadura, era del cromosoma 3 de la levadura, que tiene más de 20 genes. En nosotros, 50.000 pares de bases del cromosoma 11, que contiene 5 genes y un pseudogen se ve, un gen que parece un gen, pero quedó en el pasado, y vemos más trechos de ADN repetitivo. Y pasando al maíz, la cosa cambia un montón. En 50.000 pares de bases vemos que hay muchísimo ADN repetitivo, casi más que todo, ¿no? Un gen solo, y vemos que hay muchísimo más ADN. Las plantas son máquinas de acumular ADN, muchas tienen muchos cromosomas, muchas son triploides, tetraploides, hasta pentaploides se ha visto. Así que acá el panorama cambia bastante, pero en general se puede decir que en los eucariotas la densidad genética es baja y hay porciones del genoma que están ocupadas por secuencias de ADN repetitivas. En un momento se le llamó al ADN extra de los eucariotas ADN basura. Pero hay que tener en cuenta que también pasa esto. Fíjense, en esta imagen puse 30.000 pares de bases del genoma de Caenorhabditis elegans. Y tenemos que en una secuencia, fíjense, en la parte de abajo en celeste se ven exones de un gen. El gen corresponde a la lipasa. Y tenemos que ese gen en esa secuencia tiene 2 intrones grandes. Pero si vemos en otras células, esa misma secuencia expresa esos intrones. O sea que no son intrones para otros tejidos, otras células. Y esos genes están ahí, en los intrones. Simplemente son genes que se ubican, que serían intrónicos para el gen de la lipasa. Y en una secuencia que vemos que nos parece que hay un gen solo, en realidad hay 5 genes. Como había dicho en algunos videos anteriores, esto podría ser porque la pérdida de material genético en los eucariotas
podría tener un costo más elevado que acumular genes simplemente. La selección purificadora es algo que ocurre muy frecuentemente en los procariotas, que son microorganismos que crecen rápido, que tienen una tasa de reproducción muy rápida y poblaciones muy, muy grandes. Entonces, ellos pueden pasar más por selección purificadora, eliminando este genoma extra. En cambio, los eucariotas, no hay tantos mecanismos de eliminación. Y podría pasar que a medida que pasa el tiempo, las poblaciones, la evolución, vamos acumulando material genético que podría ser que no cumple función alguna. En la figura que se ve acá es un experimento que se hizo de hibridación de un fragmento de ADN con un fragmento de ARN maduro, o sea que ya no tiene los intrones, en una eucariota. En la imagen de arriba, a la izquierda, está la foto obtenida por microscopía electrónica y a la derecha está la imagen de interpretación. Esta fotografía fue obtenida por microscopía electrónica y se muestra los resultados de un experimento en el cual una sola cadena de ADN, la cadena molde, que contiene el gen que codifica la ovoalbúmina, un gen muy grande, que es el componente principal de la clara de huevo, se hibridó con el ARN mensajero de la misma ovoalbúmina. Las secuencias complementarias de ADN y ARN mensajero se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Fíjense todo lo que sobra, ¿no? Todo lo que sobra son los intrones, todos los rulitos que se ven ahí. En azul se pintó el ADN y en naranja el ARN mensajero maduro. En el esquema de abajo se puede observar 8 regiones apareadas de este modo que corresponden a los exones marcados con los números 1 a 8. Algunos segmentos de ADN no tienen segmentos correspondientes de ARN y así se extiende en forma de bucles hacia afuera del híbrido. Son los 7 intrones, marcados con las letras A hasta la G. Solo los exones se traducen en regiones o dominios proteicos. Último ejemplo y pasamos a los humanos. Esta es una plantita que sirvió como modelo, Arabidopsis thatiana, que por ser chiquita y fácil de cultivar, se secuenció y se sabe mucho de ella. Se sabe que tiene 120 millones de pares de bases y 20.000 genes, más o menos como nosotros también. Y tiene un gen cada 5.000 pares de bases aproximadamente. Bueno, para terminar este primer video, podemos decir que hubo una reconciliación entre el número de genes y el número de proteínas. Un entendimiento de por qué el número de genes no se corresponde con la complejidad de un organismo. Y esto ya desde la base está mal, porque ¿por qué se pensó que tenía que corresponder? ¿Por qué tenía que tener un organismo más complejo, más genes? Esto es porque no se sabía nada de lo que hay entre medio. Recordemos el dogma central que decía de Crick, que decía que un pedazo de ADN podía dar una proteína, así, linealmente. Esto es erróneo. Lo que es el dogma central de la biología no es más así. ¿Por qué? Porque un gen puede dar múltiples proteínas dependiendo del contexto, dependiendo del ambiente. Así que la relación entre el genotipo y el fenotipo es mucho más compleja de lo que se pensaba. Esto tira abajo el reduccionismo, el determinismo. En la era postgenómica se entiende un poquito mejor cómo es esta relación. Que la relación entre el ADN, entre el gen y el producto es muchísimo más compleja de lo que se pensaba y por eso también la definición de gen ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los genes pueden tener múltiples sitios de inicio de la transcripción. Pueden producir distintos ARNs mensajeros por corte y empalme alternativo, o sea, lo que es un exón para un tejido puede ser un intrón para otro. También hay edición de las moléculas de pre-ARN mensajero. Así que pueden un mismo gen generar docenas de proteínas diferentes. Se estima que en el genoma humano entre el 40 y 60% de los genes producen más de una proteína por procesamiento alternativo. Un montón. Una vez hechos, o sea, una vez traducidos, muchos productos génicos son modificados mediante el corte de sus extremos, como secuencias de señalización, propéptidos o residuos de metionina. Un producto génico puede sufrir la adición de otros grupos químicos como metil, acetil, fosforil. Se le puede unir azúcar, se le pueden unir lípidos. Pueden tener una señalización que empaquete esa proteína a un determinado compartimento, como el aparato de Golgi, vesículas, etc. Y eso determina si hay secreción o no del producto químico.
En algunos casos hay procesamiento de manera que se cortan secuencias aminoácidicas internas de la proteína. Se conocen más de 100 mecanismos de modificación posttraduccional. El análisis de la función proteica se ve dificultado por el hecho de que muchas proteínas trabajan vía interacciones proteína-proteína o como parte de un complejo molecular más grande. Así, el genoma humano, que tiene aproximadamente 20.000 genes codificantes, tiene la capacidad de producir varios cientos de miles de productos génicos diferentes. Y la proteómica es la que se usa para reconciliar las diferencias entre el número de genes de un genoma y el número de proteínas observadas en las células. Así que bueno, entendido esto, pasemos al proyecto Genoma Humano.